La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos un jueves más esta noche en la que queremos compartir con ustedes un tema delicado, un tema complicado, un tema que está en el día a día, no solo en los medios, sino ahí en los hospitales, ahí en el dolor de la gente, accidentes de tránsito, que son la primera causa de muerte que se ha convertido en Paraguay y es un grave problema en los hospitales, en la casa, en el día a día. Queremos invitarte a que participes con nosotros, ahí ya vamos a compartir con ustedes nuestras redes sociales, tienen ahí en el Zócalo para que nos puedan enviar alguna pregunta, alguna opinión, un comentario que vamos a ir leyendo, ir compartiendo con toda la teleaudiencia. Además de este tema complicado, vamos a hablar de lo que ocurre habitualmente cuando se hace una denuncia de una mujer contra un hombre, llamado violencia familiar. Vamos a ver la otra cara también, la violencia hacia el hombre. Tenemos unos datos que de una organización quieren compartir con ustedes. Y finalmente, en Eusebio Ayala, una caminata de 5 kilómetros este sábado y domingo, un campamento interesante para conocer dónde fue la batalla de Acostaño. Estos temas vamos a compartir con ustedes en unos instantes. El primero, vamos a lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Hemos invitado a varias personas que nos van a hablar de este grave problema en la calle. ¿Qué está pasando en Paraguay en cuanto a accidentes de tránsito? Para que nos cuente acerca de qué tenemos que hacer cuando, por ejemplo, chocamos o nos chocaron. Llamar a un abogado, llamar al fiscal, a la policía. ¿Qué tenemos que hacer? De eso vamos a ocuparnos esta noche también. Para eso ya está un abogado, Pablo Rojas, que está a mi mano izquierda. Él nos va a contar acerca de esto. Pablo, doctor, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia. Un gusto estar aquí contigo en este programa. Un saludo también a Germán Martínez Bierzi por la invitación. Muchas gracias y bueno, estoy a tu orden. Gracias, doctor. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tenemos que hacer cuando chocamos o cuando nos chocan? Llamamos a un abogado, a quien llamamos en ese momento del choque. Así que en un ratito te voy a hacer ese tipo de preguntas. ¿Se acuerdan de Zulma Sosa en Limpio? Hace 2 años ella sufrió un grave accidente de tránsito. Falleció su hijito de 6 años, un bebé porque estaba embarazada, una niña de 10 años quedó gravemente herida y ella que perdió un brazo, o sea que un brazo le quedó casi inmóvil y perdió sí una pierna. Zulma, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego, muchísimas gracias por la invitación y un saludo también a Germán. Y estoy acá a tu disposición. Te admiro mucho, Zulma. Gracias. Qué interesa, porque le cuento a la gente, Zulma se ha encadenado en el Palacio C de Luque. Ella ha hecho otras manifestaciones buscando justicia. Sigue su proceso judicial después de lo que te tocó a vos pasar. Muchísimas cosas muy malas, digamos, por las características de este accidente y estás todavía aquí, fuerte. Sí, estoy fuerte todavía, gracias a Dios, para contar un testimonio de vida que pasé y estoy luchando por la injusticia que hacen conmigo. Me vas a contar más acerca de eso durante el programa en La Clave. Sí. También estamos con Alberto Mesa, de una conocida organización que en las redes sociales siempre impactan. Ya estamos cansados de sus leyes. ¿Y vos estás cansado de seguir las leyes, Alberto? Realmente sí, últimamente. De las leyes injustas, ¿verdad? Las leyes que están creadas no para el beneficio social. Porque una ley debe ser creada para un orden social, para un beneficio, ya sea para la sociedad y autoridades, ¿verdad? Pero tenemos ciertas leyes que son más bien creadas con fines recaudativos, por ejemplo. Eso es lo que peleamos nosotros. Alberto, vos que estás casi todos los días grabando estos videos que alzan en la página de Facebook, no sé si tienen Twitter también ustedes. Solo Facebook. Facebook. ¿Por qué se dan tantos accidentes de tránsito? ¿Por qué tantos choques? ¿Por qué personas quedan como Zulma aquí, como la vemos, las secuelas en el cuerpo como consecuencia de este accidente? ¿Por qué lamentamos tanto estos accidentes en la calle? Y sinceramente, la falta de conciencia. Todo empieza, toda educación empieza en el hogar, dice. Y nosotros vemos niños, te estoy hablando de niños, con poderosas motos de 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, que andan sin casco, andan sin luces, andan de madrugada por la calle. Y uno se pregunta, ¿dónde está el papá?
¿Dónde está la mamá? Ese es el primer problema, en el hogar. El segundo, el control, los órganos de control, ¿verdad? Las instituciones hacen su trabajo, están los controles preventivos, están las barreras aquí, allá, en distintos lugares, son lugares que nosotros también solemos estar, ¿verdad? Observando el trabajo de ellos, especialmente la patrulla caminera que siempre nos invita como veedores de los controles, ¿verdad? Estamos filmando, recolectamos materiales para usar luego en nuestra página del Facebook para generar concientización. Por ejemplo, tratamos de actualizar a la gente con el tema de las leyes, cuáles son tus derechos reales y obligaciones, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Estamos en una transición de una ley nueva de tránsito relativamente y hay mucha gente que desconoce, es increíble, pero hay gente que nos agradece porque nosotros les estamos enseñando lo que es la seguridad vial primero y segundo las normativas, ¿verdad? Y el problema principal de estos accidentes es la inconsciencia. Nosotros vemos en las noticias los fines de semana, hace poco un bebé que se enrolló en la cadena de la moto falleció. Aún así, en la misma calle, al otro día están pasando con bebés otra vez. O sea que nuestra gente no asimila. El paraguayo creo que piensa de que nunca le va a pasar a él. Ahí está el primer problema. Y esto debe ser un trabajo en conjunto. No echemos toda la culpa al Estado. No le exijamos todo a las autoridades, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Y es lo que nosotros hacemos como organización civil. Somos un grupo de gente común y corriente que se unió, se organizó, movilizó todo un país por ciertos puntos, ¿verdad?, beneficiosos para todos, ¿verdad? Y bueno, es lo que buscamos, la seguridad vial. Eso es lo que necesitamos, antes que nada, desde la casa. Zulma, tu caso fue boom en su momento, porque te veíamos en varios medios de comunicación. Recordanos cómo fue tu accidente para ir adentrándonos un poco en tu historia. Y bueno, yo salí a las 6:30 de la mañana de mi casa para llevarle a mis chicos a la escuela, que era de Limpia Piquetecue. Vos tenías una vida como cualquiera normal. Normal, yo vivía en un alquiler, trabajaba de sol a sol. ¿Tenías pareja? Por mi niño tenía pareja. ¿Estabas embarazada? Estaba embarazada, de los cuales en un segundo se truncó mi vida, ¿verdad? Yo, al llegar a la inmediación del 15 de agosto, ese día de mi accidente, 11 de junio del 2015, fue un jueves a la mañana. He visto de lejos una persona que venía en zigzag. Yo dije, bueno, este debe ser un borracho, pero entraba y salía de su carril. Pero salía ¿Pero vos ya le viste a cuánto de vos? Ponerle que yo le vi a 200 metros. Y venía zigzagueando. Sí, zigzagueando, pasó una curva así. Entonces yo me asusté y lo primero que hice, le dije a mis chicos, agárrense fuerte de mí, porque yo no tenía casco. Agárrense fuerte de mí y me bajé a la banquina. Al bajar mi primera rueda, igual ahí me agarra. Pero me tira, mis hijos volaron. ¿Tu hijo, en la banquina, que tenía 6 años, falleció al instante? Falleció al otro día. Al otro día. Sí. Y ¿Tu niña de 10 años? Ella lo que quedó, según los médicos, bueno, me entregaron en estado vegetativo. Tuvo borramiento de memoria y tuvo múltiples fracturas. Me entregaron así. Vos me contaste que ella perdió, como, para hacerla fácil al televidente, como un hueso grande del cráneo. Sí. Y quedó como un vacío, me decías, para que se entienda, para no entrar en las cuestiones técnicas. En la parte derecha. Y le afectó la secuela, toda la derecha. Como que perdió un hueso importante ahí en la parte de la cabecita. Sí, así mismo. ¿Y cómo sobrevivió tu niña? Gracias a Dios. Pero tu bebé no tuvo esa suerte. No, mi bebé no. Mi bebé no, me amputaron toda la pierna y por los medicamentos no iba a resistir. Vos fuiste después a hacer la denuncia, o sea, saliste del hospital y... Quedó a cargo de mi mamá esa denuncia, ¿verdad? En síntesis, la señora que me atropelló le envió 2 abogados a mi mamá en ese entonces. Mi mamá no entendía porque viste que todo fue nuevo y fue rápido. Y se fueron 2 abogados de parte de la señora otra vez, ¿verdad? De su partido, que le jodieron a mi mamá. ¿Por qué le jodieron? Y le trabajaron a honores, le cobraron 700.000 por poderes, 2 poderes. Y
Después le endulzaba a mi mamá, le decía que de parte de la señora, que me iban a hacer una pieza, porque yo vivía en alquiler en ese momento, Sí. que le iban a hacer una pieza en mi casa, todo lo que necesita mi hija, una pieza con baño, con climatizado, todo, ¿verdad? De los cuales que nunca llegó, ¿verdad? Después nos enteramos con el tiempo, cuando yo salí del hospital, supe todo, me enteré cómo venía la mano. Entonces yo empecé a sacar la primera prensa que me llegó fue Previsión, me acuerdo, y ahí surgió todo. Y le conocí a este grupo, Ya estamos cansados de sus leyes, ¿verdad? Por medio de una señora, la primera que me dijo, yo tengo unos amigos que te van a ayudar, Zulma, me dijo, ¿verdad? Yo no le conocía a ellos. Y llegaron con la señora y ahí le conocí a ellos, y ellos me hicieron lo que la señora tenía que hacerme, ¿verdad? Sí. Que era una pieza con un baño. Ellos te hicieron. Sí, ellos. Gracias a ellos yo tuve eso. Me vas a contar más al rato, ¿sí? Bueno. Doctor Pablo Rojas, esto le puede pasar a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto del accidente en la calle. Vamos a imaginarnos, yo quiero que vos del otro lado que está mirando, le digas como una cuestión así pedagógica incluso, yo choqué, soy yo el responsable. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vos que sos abogado, ¿qué le recomendarías si fuera esa persona, tu cliente, la que chocó? ¿Qué le recomendarías en ese momento? Bien, Diego, muchísimas gracias. Nuevamente, la cuestión es lo siguiente. Yo quiero dar un poco una introducción con relación a cómo me hablaste pedagógicamente. Quiero hacerlo de esa forma y diciendo, ¿verdad?, que los accidentes de tránsito hoy lideran a nivel Paraguay la cantidad de muertos. Sí. Pero fundamentalmente en Capital, Central y Alto Paraná. Esos son los departamentos que según el Ministerio, según he investigado yo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuenta y manifiesta que en esos lugares hay cantidades y cantidades de gente, diríamos, que han quedado así como la señora, en situaciones realmente tristes, lamentables, y que eso le cuesta mucho al Estado con el correr del tiempo y a la familia también, a la familia de manera directa y después, por supuesto, digo bien, subsidiariamente al Estado o al municipio, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a la pregunta que me hiciste. Sí. Bueno, ¿qué uno hace? Y lo primero que tenemos que entender que la conducta del ser humano reacciona de una manera distinta, y sobre todo cuando hay un accidente, un siniestro, uno se queda en shock. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Que de repente a uno le puede significarle quedarse en blanco, otros están llorando, otros se ríen, de distintas maneras, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces en ese momento uno no es el mejor asesor para sí mismo para poder, diríamos, actuar correctamente o de manera coherente. ¿Me entendés? Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces lo primero que uno debe hacer es buscar si tiene uso de razón todavía, llamar a un tercero que no esté involucrado en el accidente. Claro. No es bueno llamarle a un pariente, porque el pariente también puede estar muy asustado y puede también ser no un muy buen compañero para aclarar el escenario, porque estará preocupado por vos, por la familia que está ahí también. Evidentemente se va a jugar al 100% contigo. Exacto, entonces tenemos que llamarle, no es que yo quiera, vender un servicio. El abogado por naturaleza es la persona que está preparado para poder dar una respuesta clara o poder actuar con mente fría y calculadora. Para que no te mandes una macanada. En ese Exacto. Los primeros momentos, y atendés bien lo que te estoy diciendo, y a la audiencia también le digo esto, los primeros momentos son los más importantes. Voy a poner un ejemplo que quizás no le guste a la audiencia, ¿verdad? Uno entra en terapia y los primeros momentos de la terapia es lo más importante o lo más realmente determinante para que después vaya evolucionando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si la policía viene, toma intervención en el accidente, se puede estar redactando un informe policial, no obviándose algunos detalles o de repente poniendo cosas que no ocurrieron, ¿verdad? Entonces necesitas una persona de tu confianza, en este caso un abogado que esté en tu agenda, en tu directorio. Quien más, quien menos, hoy en su directorio tiene el nombre de un abogado, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad?
Entonces, el primer punto es llamarle a un abogado, y el abogado va a tratar de ordenar el parte policial, ¿verdad? Sí. Seguramente, si no puede acercarse en ese momento, te va a pedir que quites foto de la escena. A ver, el Código Penal dice, y también la norma de tránsito dice que tenés que tener nombre completo, apellido, número de cédula del conductor que ha ocasionado el siniestro, por ejemplo, ¿verdad? Un punto. El siguiente punto, hay que ver si hay circuitos cerrados en la región, en la zona. El tercer punto podría ser, si no tenés todavía la presencia policial, hay que llamar a la Policía Nacional o a la Policía de Tránsito o a la Policía Patrulla Caminera, ¿verdad? Dependiendo en qué lugar haya ocurrido el hecho. Entonces, esos son algunos pasos, pero diríamos importante que vos tenés que hacer bien por si de repente no hayas podido arreglar, porque hay que entender también que yo no estoy hablando de una derivación fatal, ni estoy hablando de una lesión grave. Estoy hablando de un accidente con daños materiales y un pequeño golpe de cabeza, por ejemplo, ¿verdad? De eso estoy hablando. Ojalá que a nadie le pase y a ninguno de nosotros. Siempre es bueno saber eso, doctor. Claro. Vamos a un breve corte, porque está interesante lo que los tres me están aquí comentando, dando su punto de vista, porque tenemos una persona que es víctima de accidente, tenemos ya estamos cansados sus leyes que conocen bien cómo es el día a día, y el doctor que nos da esa recomendación. ¿Qué hacer cuando chocamos o cuando nos chocan? Seguimos con esto en un ratito, no se vayan por favor. Si tenés TV de Tigo en casa, jugás de local. Viví la pasión del fútbol nacional con imagen digital en alta definición. Consulta disponibilidad técnica y contrata tu plan desde 99.000 guaraníes llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. Porque en Tigo, el centro sos vos. Y esta noche, ya en esta segunda parte, seguimos hablando de los accidentes de tránsito, que son la primera causa de muerte en nuestro país y la que también ha dejado a personas como Zulma, de Limpio, que nos contaba recién su experiencia en lo que hace este accidente que te dejó sin 2 hijos y una nena que está luchando todavía y vos con daños severos. Zulma, ya nos contaste tu paso inicial de cómo fue este accidente, cómo se dio con la otra persona, cómo siguió. Porque nos contabas hasta ese punto. Ahora, ¿pudiste llegar a un acuerdo con la otra persona que te chocó? ¿Ella se comprometió contigo en algo? ¿Cómo quedó tu caso? Y la verdad que no llegamos a ningún acuerdo. Yo tuve que luchar, irme a encarnarme hasta enfrente del Palacio para hablar con el presidente de la Corte, para que me ayude a apelar también el caso. Bueno, Tuviste que hacer ruido. Tuve que hacer ruido, o si no, nada me iba a conseguir, ¿verdad? Porque fue la segunda vez que me encadené, porque la primera vez también, así el juez enseguida le dijo a la actuaria, bueno, comentarle todo nomás cómo es el caso. En la actuaria, él salió el juez, ni un segundo no estuvo, y salió, en la actuaria dice, pasa para 1 año. ¿Me acuerdo? Sí, 5 y 6 de marzo. Bueno, entonces yo tuve que hacer ruido. 1 año tuviste Un que año esperar, más. bueno, pero luego hiciste presión. Hice presión y gracias a la prensa, ¿verdad? También, Canal 9, Canal 11, que me ayudó muchísimo. Y en 1 mes y medio me dieron la fecha Te del cambiaron, juicio. Sí, te me adelantaron. cambiaron, ¿verdad? Bueno, y el presidente de la Corte pidió mi caso, por eso los jueces rápido hicieron todo entre el fiscal, ¿verdad? De mi caso, que el fiscal que yo no sé, que hasta hoy día no sé por qué él está todavía en su cargo, ¿verdad? Porque hace poco también hubo un otro accidente y en síntesis, el que le atropelló un colectivo, tuvo la culpa el chofer, ¿verdad? Y le condenó al chofer. Y en mi caso no hizo nada el fiscal, ¿verdad? Le dejó libre a la que me atropelló. Yo también yo veo mi imprudencia que tuve de no tener casco por llevarla a las ¿Vos criaturas. reconoces? Yo reconozco eso, que fue imprudente y en todo caso me hubiese puesto a mí también una sanción, ¿verdad? Pero a la señora tuvo más imprudencia que yo. También no solamente los motociclistas tienen imprudencia. Pero para el televidente, para que quede claro, tu caso ya fue llevado a juicio. A juicio. ¿Y fue Sí. condenada la otra persona o no? Fue condenada a 2 años con suspensión. Pero a vos no te satisface eso. No,
No, porque yo solamente no estoy luchando por mi caso, estoy luchando también para que no le pase a otras personas. Porque el juez ni siquiera su registro de conducir le sacó a la señora. En síntesis, va a poder volver a atropellar a la otra persona, matarle. O sea que vos apelaste. Volver a pagar, sí. Yo apelé y ahora se estancó en San Lorenzo. ¿Qué es en la para Cámara de vos Apelaciones. justicia en tu caso en particular, que sos víctima de un accidente? ¿Qué es lo que esperas de la justicia? ¿Cuál sería tu sueño en cuanto a tu caso? Y yo la verdad, siendo madre, yo no es que considero que la señora se vaya, yo no pido cárcel para ella. Yo pido un castigo ejemplar para ella. ¿Qué sería un castigo ejemplar, Zulma? Y que se le quite, por ejemplo, su registro de conducir y que se le condene como se le tiene que condenar. ¿Qué Porque- sería una condena? Y, por ejemplo, que se le saque todo, que se le sancione todo. Por ejemplo, ella trabaja tranquilamente, parrea, de todo hace. Y yo mirándome a mí, ¿verdad? Como yo quedé, nunca fue capaz de acercarse a mí a decirme, bueno, yo te voy a ayudar, porque yo necesito un sueldo por lo menos de por vida y para mi hija también, ¿verdad? Y nunca se ve. Ella tiene una criatura de 10 años. Yo no sé, yo por esa criatura de 10 años no hago muchas cosas más que yo tengo en mi cabeza, pero no puedo porque yo respeto, porque esta es una criatura de por medio también, ¿verdad? Tu Para caso no- entonces está sí. en apelación ahora. Sí, están apelaciones. Ahora yo le pido, ¿verdad?, a los miembros, ¿verdad?, del tribunal de San Lorenzo de la Cámara de Apelaciones que dé un lugar a mi caso. Por favor, le pido que me dé un lugar para que se cierre de una vez, porque ya va a ser 3 años dentro de poco. Zulma, vamos a seguir tu caso de cerca. Dale, y también le quiero pedir a la gente que se concientice, ¿verdad? Porque tiene que usar casco. Yo veo muchas criaturas, así cuando salgo me voy al hospital veo criaturas yo si es por mí le quiero grabar, pero no puedo, ¿verdad? Porque tengo una sola mano que me sirve. Que usen casco, que no sean imprudentes, por favor. Tanto también automovilistas y también motociclistas. Gracias, Zulma. Gracias a vos, Diego. Te quiero preguntar, Alberto, vos siempre estás metido, creo que más los fines de semana, incluso van contra esas barreras ilegales, Sí, estamos- porque veo que cada tanto ustedes le cuestionan a los agentes de tránsito que no pueden estar en los ramales porque le pertenece MPC, esa historia. Totalmente. Estamos en esta lucha desde hace 3 años combatiendo las barreras ilegales, no porque no queremos barreras, justamente estamos pidiendo más controles, pero que sean controles que tengan fines preventivos, no fines recaudativos. Y aparte de estar colocados en lugares donde no tienen competencia, no tienen ninguna intención, la mayoría, ¿verdad?, de prevenir. Habrás visto los materiales que alzamos Sí. de motociclistas que vienen sin casco, le cobran la multa y le dejan ir. O sea que, y la seguridad vial, el casco, no Porque veo que importa. vos suele tener discusiones con, Sí, sí, incluso con bueno. conductores, Claro. le decís, che, ponete en el casco. Está el cazador de infractores también, También el es que de habíamos nuestro publicado. equipo, sí. ¿Te acordás? Y también él le dice a la gente, ponete en el casco, no vayan a pasar luz roja, etcétera, pero del otro lado también parece que hay una reacción un poco nociva. Yo quiero que entienda la ciudadanía y quiero aprovechar este medio, ¿verdad? En realidad los accidentes de tránsito están mal denominados porque son siniestros viales. Un accidente es algo que pasa, que uno no puede evitar, es algo accidental. Sí. Pero lo que nosotros vemos día a día no son accidentes, son cosas que se pueden prevenir. Evitar. Se pueden prevenir. Lo que le pasó a Zulma se pudo prevenir. Lo que le pasó a miles y miles de ciudadanos se puede prevenir poniéndose un casco, dejando de tomar para Sí. manejar, entregándole el volante a otra persona que si vos no estás en condiciones. Son cosas que previenen estos asuntos. Sí, pues no, la gente no lleva al conductor para que lo tome, ¿verdad? No, Siempre está el conductor que realmente le baja. Es increíble, Diego, que nosotros estamos fines de semana pasando madrugadas en los controles y no baja la cantidad de gente, los números no bajan, siempre la misma cantidad o más cantidad de ebrios al volante. Y muchas veces, lastimosamente, gente importante, gente verdad. uniformada, gente de leyes, que son los que tienen que He darnos visto que le ejemplo. encargan unos cuantos abogados incluso ustedes. Sí, exactamente. Hablando de abogado, doctor Pablo Rojas, te quiero preguntar. La mayoría no tiene seguro en su vehículo. Seguramente vos también, Alberto, te encontrás con eso, que la mayoría no tiene un seguro para accidentes de tránsito. Si no tenés seguro, doctor, ¿qué haces? Le chocaste. Bueno, tenemos de hecho que nosotros 2 vías para reclamar un accidente o un siniestro, como acaba de decir acá el compañero Alberto. Bueno, una es la vía penal y la otra es la vía civil, ¿verdad? Sí.
Bueno, en la vía... Serían como dos juicios. Exacto, puedes apelar por una o recurrir a una o la otra, ¿verdad? La civil sería por daños y perjuicios y eso se extingue el momento del hecho en 2 años. O sea, hoy ocurrió el hecho y tenés tiempo para haber 2 años para iniciar una acción de indemnización por daños y perjuicios. Pero ese juicio, ¿cuánto puede llevar? Porque es lo que está haciendo Zulma ahora justamente. Y yo le suelo decir a los clientes, ¿verdad? Uno sabe en este país cuándo entran los tribunales, pero cuándo sale ya no sabe. Ahí está. Esa es la respuesta que va a tener Zulma también, doctor. Exactamente. Lamentablemente tenemos un tribunal, tenemos una justicia que es triste comentar, ¿verdad? Porque yo también soy víctima. Porque yo también le represento a varios clientes y estos clientes muchas veces creen que yo soy el responsable, ¿verdad?, de la desidia y de la inoperancia. Doctor, para que quede claro, para el televidente, vos tenés hasta 2 años después del accidente para iniciar el juicio. Civilmente. Penalmente 6 meses. Pero el tiempo para que concluya civilmente puede durar 5 años, 5, puede durar 10 años. Te pueden apelar, te pueden recurrir y hoy existen las chicanas y hoy existe también la morosidad y como dijo también la señora, existe también la impunidad por sobre todo, la impunidad cuando uno es político, cuando una persona es influyente, de repente habla con magistrados, con fiscales y tenemos jueces y fiscales penales, lamentablemente. Ahora, no tengo seguro, choqué. Sí. Tengo seguro y choqué. ¿Hay alguna diferencia en el trato en relación a ese caso cuando chocan el que tiene seguro como el que no tiene seguro para daños justamente? Exacto. Cuando uno tiene seguro, evidentemente, y uno no tiene la culpa, o fue un siniestro, o fue un accidente, como su nombre lo dice, bueno, la aseguradora evidentemente te va a estar cubriendo, pero para eso también los primeros momentos, como dije hace rato en el otro bloque, es importante que se haga el parte policial correctamente y que la mayoría de la gente no sabe que 3 días después nomás vos podés reclamarle a la aseguradora. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Código Civil habla perfectamente que en los contratos de seguro dice 3 días nomás uno tiene para reclamar y de repente uno confía en su agente de seguro, por ejemplo. En su agente de seguro le dice, no hay problema, te vamos a estar reconociendo, pero después viene la aseguradora y te dice, bueno, hiciste la denuncia a tiempo y se te pasó los 3 días y ya perdiste. Doctor, para cerrar contigo. Ese día, cuando se da el accidente y hacen el acta policial, ¿qué tan importante es para un eventual juicio o eso es testimonial nomás? No, para nada. Por eso es importante, el acta policial. El parte policial es importantísimo. Importantísimo porque ahí se puede obviar algunas cosas, dejar de escribir algo o escribir algo de más. Y es justamente, al doctor, depende también, ¿verdad?, de lo que hacen la parte policial. Sí. Porque si hay plata de por medio... No, pero vos estabas tendida en el suelo, ¿quién va a hacer por vos? En el caso de ella, mira cómo estaba. O sea, ¿quién va a hacer por ella, Alberto? Y la parte, por ejemplo, una pregunta, doctor, la parte civil, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Sí. Bueno, así como vos dijiste, sale en 10 años, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber, ¿verdad? Si la señora muere en esos años, ¿qué pasa conmigo? Yo me quedo de balde. No, se puede recurrir subsidiariamente a los herederos o también ella, que evidentemente nadie muere sin ningún bien, nadie muere. Por lo menos puede quedar un negativo y de ese negativo a usted le tiene que corresponder. Esa es una pregunta clave que seguramente del otro lado también muchos no estarán haciendo, ¿verdad? Sí. Alberto, que ustedes están en el día a día y ¿qué hacer? Porque ¿qué pasa también con el que se fuga, el que se mandó mudar? ¿En tu caso se fugó, Zulma? En mi caso no se fugó, pero se tapó evidencia de mi accidente, que, por ejemplo, pasó eso ahora en mi juicio oral, ¿verdad? El que hizo el peritaje hizo a favor de la señora, ¿verdad? No hizo como estaba, como fue el accidente, no hizo. Inclusive él se fue al otro día, supuestamente, ¿verdad? Y justamente eso, él se trabó todo cuando se le pregunta, no, tengo que mirar mi informe, ¿verdad? En el juicio oral, el juez le pregunta, no, tengo que mirar mi informe, no sé. Se hizo la reconstrucción del accidente, él se va y dijo, no, yo no sé. Y la señora dice, acá en la curva fue el accidente. Y le dije yo al juez, no, acá fue mi accidente, yo me acuerdo, porque gracias a Dios yo no golpeé mi cabeza. Y me acuerdo, acá fue. Y ahí dice, y el perito se va así con su computadora, así, no sé, acá fue, no sé si fue acá, ¿dónde lo que fue? Le dice, ¿verdad? Y después dice, acá se ve una antenita, aunque sea ese. Pero el juez no consideró eso. Yo tuve que pagar 2.600.000 con ayuda de la gente, porque a mí muchísima gente me ayuda. Y gracias a Dios, hasta hoy día, le agradezco a todas las personas de distintas ciudades que me ayudan. Doctor, el que se fuga. Sí. ¿Con qué se expone después? El artículo 176 del Código Penal, la ley 1160.
La ley 1160 habla claramente, ¿verdad? Quien se fuga del lugar de los hechos se expone a una expectativa de pena de 2 años o multa en algunos de los casos. Y si lo hace de manera así exprofeso, se expone a 5 años. Qué bárbaro. Y doctor, una pregunta. En mi caso, por ejemplo, fue un político el que tapó la evidencia de mi accidente, ¿verdad? Y en ese caso, yo, gracias a Dios, me envió 2 abogados que tengo ahora. Ellos me están ayudando muchísimo. Ellos no me cobran nada a honores porque yo soy de escasos recursos y me están viendo todo. Yo, después de 2 años, bueno, antes de 2 años, fue en marzo, yo presenté una demanda en la fiscalía contra ese político. Sí. Era Ángel Gómez Berlangeri, que en ese tiempo él era intendente, él fue la primera persona que llegó. Bueno, si él traía, por ejemplo, bomberos, ¿verdad? Para que nos socorran rápido, porque nosotros estuvimos 45 minutos tirados en el suelo, en la banquina, y lo primero que él hace, lleva 2 tractores y retira el vehículo, ¿verdad? Porque está política por medio, sí, para ocultar. Yo le voy a recomendar, señora, para resumir, porque seguramente somos esclavos del tiempo, ¿verdad? Hay una institución que se llama Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública también, ¿verdad? Que tiene muy buenos abogados penalistas y que le van a estar haciendo el trabajo de manera gratuita y son buenísimos en juicios orales, en apelaciones y de repente yo creo que podrías también llegar hasta ellos, ¿verdad? No precisamente. Sí. Y para escuchar otra campana también. Sí, exactamente. Alberto. Yo quiero mencionar algo, quiero que la ciudadanía sepa. Zulma es una sobreviviente. Sí, es verdad. Una persona que admiro demasiado y gracias a Dios mi organización, la gente que nos sigue, ladrillo por ladrillo le construyó la casita que hoy tiene. Sí. Nosotros solo somos el vínculo. Ustedes vamos no a decir. dependen del Estado. Claro, no, nada. Solamente nuestros seguidores pusieron 10 ladrillos, yo tengo tejas, yo tengo piso, así le construimos Sí, lo que hoy fantástico, día. Sí. Y yo quiero, y lo que más me emociona es que ella quiere devolver eso a la sociedad haciendo lo siguiente. Tenemos un proyecto con ella, Sí. donde vamos a estar, estamos viendo algunas empresas que nos donen cascos, chalecos reflectivos, y ella va a estar con nosotros en la vía pública. Cuando vemos a alguien sin casco, la patrulla caminera o quien sea va a detener a esas personas y ella le va a dar una charla. Le va a mostrar, mira, esto te puede Le vas a pasar sacar si no de la tenés circulación. casco. Y le va a regalar ella el casco, ¿entendés? Sí. Si vienen personas con criaturas en moto, ella le va a contar su testimonio. Alberto, ¿eso para cuándo sería? Y estamos ya dependiendo de algunas empresas que nos prometieron los cascos, los chalecos. Cuando tengamos eso, ya vamos a estar con la patrulla caminera haciendo Especialmente eso en mi la ciudad vía quiero hacer pública. eso porque ¿Cuántos cascos pasa más o menos muchísimo. crees que conseguirías vos, Alberto? Por lo menos 200 queremos, por lo menos 200. Si ahora están viendo, ya sea estos industriales que tienen estas fábricas y quieren colaborar con esta Sí. campaña, ojalá, ¿verdad? Sería interesante que se sumen a lo que estás haciendo. ¿Cómo pueden contactarte, Alberto? El número telefónico de la organización es el 0981 28 25 28. Estamos en el Facebook, ya estamos cansados de sus leyes, el de 90.000 miembros, ¿verdad? Y somos un grupo que pelea por la seguridad vial, estamos trabajando hace 3 años incansablemente por nuestros medios. Nosotros no somos ONG, no tenemos padrinos, nos movemos solamente por lo que nosotros podemos, ¿verdad? Y quiero volver a reiterar, por favor, a la ciudadanía, de que los siniestros viales pueden ser prevenidos. Ningún accidente o siniestro se puede dar si todos respetamos las normas de tránsito. Cuando hay algún choque o algún arrollamiento es porque una o ambas partes violaron algún artículo de la ley. Así es que, señores, por favor, respetemos las normas, seamos educados en las rutas, seamos buenos paraguayos, que nuestra sociedad está en el caos. Tenemos a una era de jóvenes que está quedando lisiados, y así como Zulma. Así es que, gente, depende de nosotros. Gracias, Alberto. Gracias a vos, Gracias, Diego. doctor. Muchas gracias a vos también, Diego. Zulma, fuerza. Muchísimas gracias a toda la gente de Limpio, de Piquete y a la prensa, especialmente a vos, por seguir mi caso, que sin la prensa nosotros no somos nada. Yo, por ejemplo, sin la prensa no iba a hacer nada en mi caso y le agradezco demasiado a todos. Muchas gracias. Ha sido el tema accidentes de tránsito. Gracias por tomar esta noche su tiempo para venir a Red Guaraní. Tenemos que ir a un corte. A la vuelta vamos a hablar de un tema que tiene que ver con relación a la otra cara de la moneda. Violencia, pero hacia los hombres. No se pierdan, ya volvemos. Tupiru Villa,
una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. Un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupiru Villa, 21 años, llenando tu hogar de felicidad. Bueno, ustedes se van a acordar de ese hecho histórico de Acostañú, los niños, la batalla, ese hecho que siempre en la escuela, en el colegio nos enseñaron. Pero nada mejor como cuando te vas al lugar. Y para eso, para contarnos sobre ese tema, vino desde Barrero, Eusebio Ayala, donde se hace esa chipa tan rica, Almides. Otro que hace chipa también, ¿verdad? Claro, está siempre con eso. Chipa rapé y demás suele hacer. Todos los rapé que hay con relación a lo que es Eusebio Ayala y su historia. Muchas gracias, es un gusto poder compartir contigo y más todavía hablar de una historia muy triste para nosotros todos los paraguayos, que es justamente la batalla de Acostañú. Es una batalla donde realmente pelearon niños, mujeres y ancianos. Ya en la parte final de esta batalla, en 1869, un 16 de agosto, empezaba esto como siendo ya la parte más cruel de nuestra historia, por el hecho de que más de 3.500 personas estuvieron defendiendo esa zona, específicamente Eusebio Ayala, que es más conocida como Barrero Grande, Sí. la República del Chipá. Así pues le dicen. Ahora, pero hay una novedad que vos me estabas contando antes de Sí. entrar en vivo en cuanto a esto. Este sábado y domingo te hacen algo. Sí, este sábado y domingo, si bien hace 2 años atrás incursionábamos por primera vez con la Asociación Manduana, una asociación que viene también resaltando y rescatando un poco la historia de nuestro país, nos adentramos a lo que es el campo de batalla, el Upanú. El Upanú es el lugar donde ya la defensa fue cuerpo a cuerpo, donde niños peleaban cuerpo a cuerpo con el ejército del Imperio del Brasil, también esto seguido por un ejército compuesto por uruguayos y argentinos. Se habla, pero si bien todavía no tenemos la documentación, de 500 legionarios que estuvieron presentes en esa batalla, paraguayos que se alistaron con la Triple Alianza para ir en contra de su propio país. Ahora, ustedes van a hacer una caminata importante. Es un campamento, Sí. El viernes se inicia a partir de las 4 de la tarde, donde partimos desde el Chipá Literario, que es un centro cultural en la ciudad de Eusebio Ayala, partimos de ese lugar 15 kilómetros. Pero cuando sí partimos, ¿lo hacen en colectivo, a pie? Partimos en buses, en camionetas, en autos. ¿Eso tiene costo? No tiene costo. Todo gratis. Todo es gratis. Allí van a tener cena, van a tener almuerzo y van a tener desayuno. Cuando llegues al lugar, ahí donde fue la parte central, caminamos. el ojo de la tormenta, Sí. lo de Acostañú, ¿con qué se va a encontrar el que va ahí? Se encuentra realmente con un área natural, en donde va a poder realmente compenetrarse con lo que es la naturaleza y vivir y sentir como que ese episodio de la batalla. ¿Por qué? Porque vamos a estar caminando como 5 kilómetros adentrándonos en el Yucurú, en el Piribebuy, en el Piritú y en el Itactú. Va a estar que lindo son, eso, ¿eh? El Itactú es el lugar donde vamos a estar nosotros acampando. Vamos a Almides, estar pernoctando toda esa noche. ¿Algún canal de televisión hasta ese lugar específico ya llegó a tomar imágenes, grabar? Si bien tengo yo memoria, no hay todavía. ¿Y vos sos Sí. poblador de De Eusebio Eusebio Ayala? Ayala. De Sí, Barrero. de Barrero Grande. ¿No recordás? No. ¿Sería No interesante que sé. vayamos ahí? Por supuesto, para que podamos adentrarnos. Capaz algunos hayan mostrado en fotografía y demás, pero este recorrido que te estoy citando es muy poco, o sea, que no se accede fácilmente por el hecho que están propiedades privadas. Vamos a imaginar que acá queremos irnos. Sí. Lo único que tenemos que llevar es un Ganas. camping. Una carpa, también ir muñido de algunas herramientas materiales, como por ejemplo de campamento, exactamente de campamento. Y de hecho nosotros ahí ya le vamos a estar dando también para la cena, el almuerzo y el desayuno. Eso es Así todo que gratis. Eso es gratis. ¿En serio? ¿Todo gratis? Así es. Pero va a estar interesante eso. Bastante. Pero esto es una, porque en agosto tenemos otro que es el Campamento Nacional, ya también abierta para todo tipo de personas, porque ya lo hacemos al pie del Cerro de la Gloria. Esto es en agosto. Finalmente, Sí.
a qué número telefónico, en, no sé, en redes sociales, a ustedes se los puede ubicar, o a vos en particular, Sí. que creo que soy el coordinador, Así es. para que la gente pueda participar, porque es este sábado. Este sábado para las 16 horas tienen que estar en el Chipá Literario. ¿Dónde en queda? Eusebio Ayala, en la avenida Costañú, entre Independencia Nacional y Mariscal López. ¿Algún teléfono, redes sociales? 0974-183-911, que pueden contactar conmigo o buscarnos en Facebook en el Chipá Literario. Llevarse ropa bien cómoda. Ropa cómoda y también tener toda ese espíritu de poder aguantar esa escena, porque vamos a estar hablando en sí del episodio de Acosta Ñu, transmitiendo a partir de escenas reales con actores que vamos a tener en ese lugar. Muchas gracias, Almides. Por favor, a ustedes. Ahí está, Almides, que vino desde Barrero, Eusebio Ayala, donde es muy rica la chipa. Así que ya está la invitación para quienes quieran irse este sábado, como también este domingo. Es una Exacto. actividad de 2 días, así que éxito, Almides. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Y nos encontramos por allá. Estaremos por allá. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a un breve corte. A la vuelta viene Cristian Paniagua, siempre polémico en relación a qué pasa cuando un hombre denuncia violencia doméstica. No se vayan, volvemos en un rato. Bueno, ustedes saben que siempre se dan casos de mujeres que denuncian agresión a sus parejas, pero hombres que denuncian a sus mujeres, ¿será que es un fenómeno silencioso? Porque tal vez dicen no quiero pasar vergüenza. Cristian Paniagua nos va a hablar de esto. Cristian, buenas noches. Buenas noches, un saludo grande y cordial para la gente de Canal 2 y bueno, contento por esta invitación porque no es ameno, No es ameno, digo, porque muchas veces uno dice, ¿y de qué hablará? ¿Será algo que en realidad sirva? Y siempre vengo diciendo que esto sirve porque honestamente y como siempre, y arrancando nosotros esto, para el hombre no hay, y existen las leyes, pero no se aplica la ley para los hombres. Cristian, te voy a poner como ejemplo una especie de estadística, así al azar, 10 familias, de forma general. Sí. ¿Cuántas de esas mujeres realmente en esas 10 familias le pegan al hombre, a su pareja? Honestamente, Sí. vamos entre 4 mujeres que le pegan, de 10 estamos hablando, ¿verdad? Luego las otras, violencia psicológica, porque existe violencia psicológica también hacia el varón. Solamente que nosotros, depende cuando nos vamos y decimos, ¿sabe que psicológicamente mi mujer me martiriza? Se ríen de vos en la comisaría. O le decís al comisario, vos sabés, o querés hacer tu denuncia, me pega mi mujer, me maltrata mi mujer. ¿Dónde cuña y estepio? Mariconazo es lo que eso. O sea, hay cosas así que de repente nosotros mismos no estamos haciendo bien las cosas. Y cuando queremos hacer bien las cosas, se ríen de nosotros. Así de fácil es. Porque está la otra parte, que dice que le pega el hombre a la mujer. Y yo te escuché decir en un programa de televisión también, que decías que en parte tiene culpa la mujer, creo que ese término usaste, cuando el hombre le pega. Porque algo lo motivó a él, aunque eso no justifica decir. Es cierto, yo lo había dicho, cuando un hombre es violento, ojo a eso, o como dice la gente de la Secretaría de la Mujer, o cuando existía Cuñatú, el hombre es violento porque nace violento. No, se hace violento porque son un sinfín de cosas que va el tipo aguantando que un día tiene que explotar. Porque no hay un lugar específico, y atendé bien esto, donde el hombre puede ir y le pueden ayudar psicológicamente. Porque si existen fundaciones, si existen asociaciones que ayudan al hombre, ya es porque es un hombre pollerudo. Hace poquito estuve en 2 programas donde me habían invitado y me decían, son pollerudos porque se van y lloran todos, ¿vio? Porque no se trata de eso. Nos sentamos en una mesa cuadrada como esta, hablamos, dialogamos, nos preguntamos y sacamos nuestras propias conclusiones y por eso somos pollerudos, no. Queremos llegar a un buen puerto, hacer bien las cosas como corresponde. O sea, la mujer buscó que se le pegue. Buscó en un lado decirlo, no justifico el hombre que le haya pegado, ¿verdad? Pero buscó porque en un momento dado ya el hombre no se aguantó. Ya el hombre reacciona por las múltiples cosas que el hombre tiene y se aguantó. Y un día no aguanta porque no hay un lugar donde le dice, ¿sabe qué? Aguantate o hacer esta denuncia o podés hacer esto. Y también la ley te va a favorecer a vos, ¿verdad? Entonces en un momento dado no aguanta porque siempre, ojo a esto, el que pierde es el hombre.
El que pierde siempre y toda la ¿Cómo vida es el hombre. reaccionás vos, que sos parte de una organización, cuando te dicen, no, sos machista por pensar de ese modo y fomentar esa idea? Y vos sabés que hoy en día ya no me importa si dice soy machista. Total que no diga que soy travesti o que soy puto o lo que sea. Está todo bien. Que Porque diga es un soy problema machista. eso para sí. vos. No tengo nada que ver, pero cada chancho en su estaca, como siempre digo, ¿verdad? Pero que me digan machista y es Paniagua es demasiado, ¿no? Al contrario, ya no me llega porque tratamos de llegar, porque lo hice a la buena. Lo hice a la buena, lo hice con términos jurídicos, ¿verdad? Sí. Como el abogado que recién estuvo aquí, ¿verdad? Que él mismo decía, la ley, mira cómo es, no nos avala, no te avala, y atendé que no la avala a esa pobre persona que vino, y menos nos va a avalar a nosotros, que honestamente nosotros somos hombres, y decimos, los hombres por ser hombres, ellos ya tienen que virarse solos y no funciona ¿Cómo es que se así. llama tu organización, Paniagua? Coimbaeate. Aparte de esta fundación o organización, ¿hay alguna Secretaría del Estado que está para defender al hombre que ha sido? No existe. No existe. Por ende, hace poquito estuve en un programa de televisión donde voy a volver a decir, existen, y aténdeme bien, existen asociaciones para perros que cuidan perros, Sí. asociaciones que cuidan gatos, asociaciones que cuidan travesti, asociaciones que cuidan somos gay, no sé qué, ¿verdad? Y si existe una asociación para hombres que cuida a los hombres, porque no existe, no, eso no puede existir. Y si existe una asociación que es una secretaría para la mujer, por ende, tiene que existir una asociación que sea para el varón. Por ende, nomás eso es. La lógica te dice, ¿verdad? Pero no existe. Entonces, ¿dónde nosotros los hombres, dónde nos vamos y decimos lo que nos duele o lo que queremos hacer? Hace poquito estuve con una campaña que dice custodia compartida. Sí. Custodia compartida, que significa la custodia que puede tener el varón, la custodia que puede tener la mujer también. De los chicos estamos hablando, ¿verdad? Cuando intenté hacer esto, se reían de mí, se burlaban de mí. Entonces yo dije, ¿y entonces? ¿Acaso el hombre no puede cuidar una criatura? ¿Acaso el hombre no puede tratar de ser buen padre? Porque hay hombres que realmente, y lo voy a decir esto, hay hombres que realmente no valen la pena, ni como tranca. Pero hay hombres que honestamente quieren hacer bien las cosas. Y todos no estamos en la misma bolsa. Hay gente que quiere hacer, me imagino que vos también el día de mañana, si vos te quedás con un hijo tuyo y la mujer te sale mal, entonces vos lo vas a cuidar. Cuando se va hasta tu fundación, un hombre te dice, me pegó mi mujer, ¿vos le crees de entrada o hay un proceso No, para hay creerle? hay un proceso porque honestamente el hombre cuando va y te dice, no te entra lo de ese lado como vos estás diciendo, mi mujer me pegó, va por las ramas y luego allá en el fondo te dice, y vos sabés qué, hubo violencia, ¿verdad? Y sí, me pegó con el palo de la escoba, o me derramó agua caliente, ¿verdad? O me rajuñó, por ejemplo, que es un hecho de sangre. Vos al irte a la comisaría con un hecho de sangre, que la mujer te arañó, eso tiene una pena. Pero vos te vas en la comisaría, ve que está Pero en rajuñado. esta cultura y la gente te dice, no, Ahí está. sos menos hombre por Ahí hacer esa está. denuncia. Ahí está. Y por los términos que vos dijiste, Ahí está. te tratan de ese modo. Ahí está. Pero ojo que sea al revés. Que la mujer tenga una manchita, un moretoncito acá. Te lanzo a la inversa la pregunta. Cuando una mujer denuncia agresión por parte de su pareja, ¿vos crees del todo también o dudás también de eso? Cuando la mujer va, porque yo trabajé en un juzgado, fui mediador de un juzgado de paz de la ciudad de Luque, y cuando iban mujeres y me contaban, yo veía y le llamaba, la contraparte le llamaba al varón también, y ahí se sacaban los trapos sucios del por qué, porque muchas veces la mujer nada más que dice, me tocó, me pegó, y si no hay un rajuño, y si no hay un moretón, entonces se va directamente, y esto quiero aclarar, se va directamente al hospital, sale un diagnóstico médico, y esto es por violencia psicológica, porque el tipo le maltrató psicológicamente, y el tipo automáticamente ya sale fuera con una exclusión de hogar. Así lo más fácil es. Tenemos que cerrar, Cristian, agradeciéndote que viniste al programa. Si la gente, ya sean hombres o mujeres, quieren contactarse contigo para un asesoramiento, porque sé que hay orientación psicológica también en tu fundación, hay otros servicios, ¿cómo la gente puede llegar hasta vos, aparte de las redes sociales? Bueno, nosotros tenemos 4 vías, vamos a decirlo. Está la parte psicológica, por sobre todas las cosas, porque son amigos psicólogos que tenemos a honor en que trabajan con nosotros. Sí. Está la parte legal con los compañeros abogados, ¿verdad?
Yo también soy abogado, pero como presidente muchas veces nada más que le derivo a los otros compañeros, ¿verdad? Y está la parte espiritual que es muy importante, que ese tema no tocamos porque ese es el padre de nuestra comunidad de la ciudad de Luque, que nosotros nos vamos, conversamos con él y le llevamos a este individuo, a esta persona o a este hombre, ¿verdad? Comúnmente siempre trabajamos de esa manera, Diego, para poder tratar de hacerlo bien y por lo menos tratar de buscar el equilibrio. Yo no busco aquí quién gana, si gana el hombre o gana la mujer. Ahora, quiero que Cristian, sea algo equitativo, algo igualitario. Como tenemos que cerrar, ¿tenés algún contacto directo en Tengo las un redes contacto sociales directo. únicamente? En las redes sociales y aparte el 0982-963-768, que es directo con nosotros. Y bueno, y quiero aclarar, es una asociación, no es una fundación. Sí. No pudimos hacer fundación todavía por todos los trámites burocráticos que inclusive nos ponen las trabas, ¿verdad? Con eso te digo todo, ¿verdad? Mucha fuerza en toda la campaña que haces. No, para mí es un placer y bueno, cuando ustedes me inviten, aquí vamos a estar presentes. Y ojo a esto, vuelvo a reiterar, esto no es para ganarle a nadie, sino para equilibrar la balanza. Dice, y lo vuelvo a reiterar, Dios creó al hombre, creó a la mujer y entonces tratemos de estar bien, no de ganarnos, sino de estar bien. Cristian Paniagua, muchas gracias por estar esta noche en La Clave. Tenemos que irnos. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Vamos a reencontrarnos el próximo jueves desde las 10 de la noche. Que pasen bien, nos reencontramos el próximo jueves. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad.